Hola, buenos días a todas, todos y todes. En esta ocasión me toca presentar a Jaime Cobian Zamora, que es presidente del Congreso Nacional de Mexicanas y Mexicanos Gays, Lesbianas y Personas Trans. Es historiador y cuenta con varias publicaciones, entre ellas el libro Los Jotos, editorial Prometeo 2013. Se destaca la militancia política que ha desplegado a lo largo de 30 años, como 1984, integrante de GOHL, Grupo Orgullo Homosexual de Liberación, y 1985, integrante del Centro de Apoyo a la Comunidad Gay, AC, 1989, cofundador de Checos, Comité Humanitario de Esfuerzo Compartido contra el SIDA, AC. En 2003 fue cofundador del Grupo Federado de la División de la Diversidad Sexual. 2007, cofundador y presidente de CODICE, Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad, AC. En 2011, cofundador y actual presidente del Congreso Nacional de Mexicanas y Mexicanos Gays, Lesbianas y Personas Trans. En 2012, integrante, cofundador del colectivo Voto Incluyente. Ha participado en propuestas con legisladores en los estados de Jalisco y Nayarit en el 2003, Ley de Sociedad de Convivencia. En 2005, modificaciones a bandos de policía y buen gobierno contra las sanciones a prácticas homosexuales. En 2006, Ley para penalizar la discriminación. 2006, Ley de Participación Ciudadana y la Ley Regulatoria del Hogar Común. En 2010, modificaciones al Código Civil para permitir el matrimonio igualitario. En 2014, ley para penalizar los atentados a la dignidad. 2016, penalización de las terapias de conversión y ley de identidad de sexo genérica. También en las propuestas en conjunto con legisladores del entonces Distrito Federal. En 2003, para la Ley de Sociedades de Convivencia. 2006, ley para penalizar la discriminación. 2006, Ley para la Participación Ciudadana y Ley Regulatoria del Hogar Común. En 2009, modificaciones al Código Civil para permitir el matrimonio igualitario. Finalmente, ha impartido talleres de capacitación y ponencias en temas de derechos humanos, organización electoral, lenguaje sin discriminación, matrimonio igualitario, identidad social y los homosexuales y la historia, entre otros temas. Universidades, empresas, organizaciones civiles y colectivos y dependencias de gobierno en Jalisco y varios estados de la República. Y sin más, los dejo con la participación de Jaime. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Jaime. Ok. ¿Cómo están? Mucho gusto en estar con ustedes. Y bueno, pues atendiendo aquí a su invitación. ¿Somos los únicos que estamos aquí visibles o hay más personas en otro lado? Sí, tenemos más personas. Ok, es que no veía más. Ok, bueno, su servidor, pues ya me presentaron, son Jaime Cobian, tengo desde 1983 en el activismo por los derechos de nuestra población y bueno, algo de lo que me tocó estar atendiendo y presentando era de que pues no conocemos o no había elementos como para legitimar nuestras exigencias. ¿Qué significa esto? Que yo como trabajador en la política, porque a la par de, antes de comenzar en el activismo por los derechos de nuestra población, pues me dediqué a la política y me dedico a la política también. Entonces, en estas alianzas que hacíamos con los partidos políticos, siempre mi discurso fue el tema de nuestra población. Y pues no tenía yo manera de legitimar nuestras exigencias. Eso era muy importante para mí porque pues yo decía, forzosamente los gays, las lesbianas y las personas trans estuvieron en la independencia de México, estuvieron del lado de los realistas y del lado de los insurgentes, de seguro así sucedió, estuvieron ahí en el grito de Hidalgo, estuvieron en la Reforma, estuvieron en la guerra contra los franceses, en la Revolución, pero no había elementos como yo pudiera legitimar
en nuestra historia, pues. Entonces, cometí el error que muchos cometen de dar por hecho que lo que nosotros llegamos a conocer es lo primero que sucedió y que de ahí para atrás no hubo absolutamente nada. Muchos plantean como que en Stonewall, de allá de Nueva York, hagan de cuenta que lo plantean como que hubo una explosión ahí en 1969 en un bar de ahí, y los jotitos salimos volando de esa explosión y caímos en, bueno, iba a decir albercas, pero pues en México no hay muchas albercas, pero caímos en tinacos y en aljibes de muchas casas, en algunas fuentes públicas, como gremlins, y nos comenzamos a reproducir ahí y comenzamos a aparecer a partir de 1979, cuando no es así. Lo lamentable es que tener un acceso a nuestra historia es algo muy complicado, porque tú no puedes llegar a la biblioteca pública de algún estado, a la Biblioteca Nacional, y decirles, oiga, ¿me presta el archivo de los gays? Ah, sí, mira, son aquellas 4 cajas que están en el rincón, tráetelas y ahí viene todo. No existe eso, no hay nada de eso. Y máxime porque cometemos el error de replicar muchísimas de las leyendas que han tratado de invisibilizarnos y que muchos gays siguen repicando como campanas esa misma historia. O sea, muchos decimos que escuchaba ahorita el anterior ponente en donde decía pues que México era un país muy católico y que antes no había sucedido nada, y no, sí sucedió. Hubieron tiempos muy importantes donde la visibilidad fue importante. Entonces, pues me di a la ardua tarea, ardua de años, de más de 35 años, de comenzar con mi trabajo en los partidos políticos. Andaba por todo el país, me metía a tianguis, me metía a bibliotecas, bazares, libros de antiguo y todo, tratando de buscar información que tuviera que ver con nuestra población. Pero como les digo, no existe nada, nada que nos diga dónde está esa información. Y sobre todo que la búsqueda de todas estas documentaciones, pues para todo se requería, ¿qué creen? Dinero. Si no tienes dinero, pues es difícil tener el acceso porque nadie te regala absolutamente nada, ¿verdad? Y entonces así andaba todo, por todo el país, hice contactos en todo el país con librerías de viejo, con varios lugares, y les pedía que todo lo que se encontraran de temática gay, de lesbiana, bueno, no propiamente así porque no me lo iban a entender, todo lo que se encuentre de fotos, de lesbianas, de personas vestidas, de hombres vestidos de mujer, que era como lo estaban, de lilos, maricones, mariposones, que eran los temas que así se manejaban, pues me lo hicieran llegar y yo se los compraba, ¿no? Y así comencé a tenerlo, yo de una manera envidiosa, como muchos gays que vemos en este país, que decimos, ah, yo tengo la información, pero no la comparto con nadie. Y no, mi idea no era esa, sino tratar de construir algo para legitimar nuestras exigencias. Porque hasta esos días, antes de tener yo la información, afortunadamente con la gente que me topaba era igual de ignorante a mí, y cuando yo decía, es que los gays, lesbianas y personas trans estuvimos en la independencia de México, en la revolución, en la reforma contra los franceses, no me decían, a ver, pues ¿dónde dice? ¿Verdad? Entonces, afortunadamente no me lo preguntaban, pero yo tenía la inquietud de saber. Y entonces así me di a la tarea de buscar y buscar información, y me topé con un problema que no lo encontraba tan fácilmente. Pero hay un argot de los gays que seguido nos preguntan nuestras amigas en la escuela, en la secundaria, nos dicen, oye, quiero que veas a mi novio, para que me diga si es gay o no es gay, porque yo lo veo así como medio diferente. Y entonces dicen, pues es que usted dice que entre ustedes se puede identificar. Ahora ya es más fácil en Grindr y en Tinder y esas cosas, pero antes no. Antes era a ojo de buen cubero y eso se llamaba ojo de loca, no se equivoca. Y entonces, en este mismo filosofía de vida, yo veía las notas en los periódicos o en algunas revistas y yo aseguraba que ahí, aunque no entendía los términos, estaban hablando de algo gay. Y entonces me topé con ese gran problema. ¿Qué significaba cada uno de los motes que se les diese a la gente que yo no entendía? Porque yo hasta ese momento entendía que los motes pues eran joto, maricón, puto, afeminado, mariquita, eran los únicos que conocía. Y entonces me di a la tarea de comenzar un día en Puebla, andando en Puebla, veo una barra en una calle que decía
por decir algo, Jaime Cobianes, puto, maricón, tragasables, muerde almohadas, o sea, un montón de sinónimos que yo no conocía. Entonces dije, la clave de la historia para dar con la información de nuestra población es efectivamente eso. ¿Cuál? Los motes que a lo largo de los años se han estado poniendo. Y bueno, tuve que estudiar también el por qué podría haber esa posibilidad de que tuviéramos varios motes, y resulta que hay libros que hablan de nuestra lengua y dicen que el idioma castellano, sobre todo en América, se tropicaliza mucho, y que resulta que cuando una palabra deja de tener un determinado efecto, bueno, existe nace y nace y nace otra. Entonces me di a la tarea de comenzar a buscar toda la terminología, y pues resulta que me encontré más de 300 motes que a lo largo de 300 años nos habían dicho. Y ya con esto, las notas que yo tenía, pues efectivamente eran de lo que yo estaba pensando. Y no solamente eso, sino que viendo películas de principios del siglo XX, del cine mexicano de oro, de Sara García y no sé, de todos estos, pues resulta que esa terminología también la aplicaban ahí, pero nosotros no lo entendíamos, nomás la veíamos, pero no entendíamos de qué estaban hablando. Que algo como para que más o menos me entiendan de qué se trata, es por ejemplo, si buscan un recetario de antiguo del siglo XVII, por ejemplo, ahí dice, este platillo determinado se hace con mamones. Entonces nosotros ahorita lo leíamos, decíamos, pues a ver, agarro 3 mamones que me caen gordos y se los aviento a la comida. Pues no, pues resulta que en esa época el mamón era un pan que se hacía con el desperdicio de las morusas, y con eso se comenzaba a cocinar un pan determinado. Pero después se le puso mamón a un tipo de papaya verde que se preparaba. Y así el término mamón pues pasó hasta donde lo conocemos ahorita, ¿no? Y así la palabra, por ejemplo, buey, que comenzó en el idioma caló en 1920, que significaba un hombre afeminado en el idioma caló, en las cárceles entre los malandrines. Después pasó a güey, y así fue perdiendo su uso hasta llegar hoy en día a decirnos, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿O qué onda, güey? ¿No? O sea, en menos de 150 años. Pero habrá términos que no han cambiado, que son los más antiguos, como es puto, como es el maricón, y el otro que siempre ha tenido el mismo sentido, que es el de joto. ¿Cuál es el problema de nosotros? Nuestro problema es que replicamos los esquemas sociales que ya existen, y nosotros no hemos sido, bueno, cuando nosotros nacimos con una identidad social y cultural ya construida, no que nosotros construimos. O sea, ya nacimos con una identidad cultural y con una identidad social prescrita. Ya sabemos cómo es una mujer lesbiana, cómo es un gay, cómo es su comportamiento, que va a ser estilista, que sabe peinar, que es feliz, que otra es que terminología que se utilizó para reducirnos, para invisibilizarnos, nosotros la replicamos. O sea, como, bueno, estoy viendo aquí que hay 3 personas. De estas 3 personas, ¿quién me conoce? Que yo haya platicado algún día con él o con ella. No, hasta se quedan así, pues, no, en la vida había visto este hombre. Bueno, pues no nos conocemos. Y entonces nosotros replicamos mucho el término comunidad. Es una palabra reduccionista que nos reduce a que somos una comunidad. Una comunidad significa que somos todos, nos conocemos, que todos sabemos dónde vivimos, que tenemos las mismas ideas, que nos unen un montón de circunstancias, y eso es una mentira. Nosotros no somos una comunidad, no somos la comunidad LGBTIQ, TTT y más tampoco. Eso no existe, el LGBTIQ más, eso no existe tampoco. Porque de lo que no se habla, no existe. Y entonces esa terminología está hecha para que no seamos visibles. ¿Por quiénes? Bueno, pues por grupos o por la misma población gay que nos antecedieron, que de alguna manera les daba pena que se les señalara como gays o como lesbianas o como personas trans, ¿no? Decían, no, a mí no me gusta que me digan eso. Pero de lo que no se habla no existe. Entonces no somos comunidad, somos una parte importante de la población de nuestro país. Y no nos conocemos, porque así veamos
por ejemplo, estas marchas que han sido tan nutridas últimamente en varias partes del país, pues ni siquiera es el 1% de los gays, lesbianas y personas trans que poblamos este país, ¿verdad? Entonces, la de la Ciudad de México, pues si cuentan ustedes de las 200,000 o 100,000, no sé, personas que van a la marcha, que van de todo el país, pues no somos ni siquiera el 1%, porque la mayoría de los gays, lesbianas, hombres y mujeres transexuales, hombres y mujeres transgénero, no quieren ser visibles, ni quieren ser distinguidas o señaladas por su sexualidad. Entonces, repetimos esquemas. Si no hablamos de gays, lesbianas, hay campañas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o del Senado de la República o de la Suprema Corte que dicen, nosotros estamos en favor de los derechos de los LGBTQ, TTT y más. Ustedes saben, pensarán que la gente sabe qué es eso. Pues no, la gente no sabe, ni siquiera todos los días sabemos qué es eso, no sabemos qué significa. Y aparte de que se presta por lo complicado que es saber qué letra va antes o después o qué significa, pues menos, ¿no? Y sirve como para muchas burlas. Me ha tocado en el Senado, en la Cámara de Diputados, que cuando los diputados y senadores están hablando de algo que no entienden, de que tienen un asesor gay que les pone un discurso, se supone incluyente, y ellos no tienen la más mínima idea de qué están hablando, qué significa todo esto. Entonces, por eso nuestra obligación es, bueno, no es obligación, lo deseable es que nosotros tratemos de visibilizarnos, de decir, no somos una comunidad, somos una parte de la población. Comunidades que decir, bueno, en Xochimilco, a 40 kilómetros, está la comunidad de los gays, ¿verdad? Allá viven, son como 30 que se conocen y allá están. No, no, porque nosotros no conocemos ni siquiera los gays que están en nuestra escuadra. ¿Por qué? Porque ¿qué significa aceptar un discurso reduccionista? Por ejemplo, me tocó con algunas diputadas que iba alguna vez a exigirle garantías en los derechos, en leyes, reglamentos, armonización de leyes, y me decían, miren, yo conozco varios gays, me decía la diputada o el diputado, conozco varios gays, pero siempre casi las diputadas, que quieren parecer incluyentes. Me decía, mire, yo conozco a varios gays que no se quieren casar. ¿Por qué mejor no va usted y se pone de acuerdo con los otros gays y vienen y me dicen que quieren? Le dije, por la misma razón, señora, que si usted va a meter una iniciativa de derechos para las mujeres, no hace una reunión en todo el estado o a nivel nacional de las mujeres y les pregunta si quieren una ley o no la quieren. Pues ¿por qué? Pues porque yo no sé quiénes sean los gays y lesbianas del estado o del país, no los conozco. Pero sin embargo sí sé que tenemos que tener un derecho. Muchos no sabemos por qué pedimos el matrimonio. O sea, ¿por qué activistas se nos ocurrió pedir el matrimonio? No sé si hay alguien del público que nos esté viendo y que me pueda decir por qué pedimos el matrimonio igualitario. Esa es una preguntita que ojalá alguien me conteste más adelante. Entonces, cuando les digo que nacimos nosotros, ya está ahí cómo nos debemos de comportar, ¿verdad? Cómo tenemos que ser, y quien no sea el estereotipo, bueno, pues ya tiene un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque no cumplimos con los estereotipos sociales. Y de ahí viene, en gran parte, la mayor de la discriminación, que es en nuestras familias, ¿verdad? Eso que sucede en la familia, que es el primer lugar donde nos discriminan, porque su visión o su imagen que tienen de los gays es las que les ha tocado ver en la calle, de cómo trata la gente, de cómo señala, y pues obviamente que no quisieran que sus hijos estuvieran en esa situación, y pues salir del closet de muchos, pues no nomás es complicación para uno mismo, sino identificarte como gay, como lesbiana, como persona, hombre, mujer, transexual, transgénero, pues implica un salir del closet no nomás tuyo, sino sacar a toda tu familia, a tus hermanos, a tus abuelos, a tus tíos, porque de alguna manera va a repercutir hacia ellos esta situación. Y bueno, entonces nos falta mucho. La otra es que hay muchas leyendas construidas, o sea, muchas leyendas que fueron para invisibilizarnos, para ridiculizarnos, y nosotros las tomamos como verídicas. Es el caso del tema de los 41, que es muy popular y que se hizo una película y todo eso, y todo lo que se maneja en la película o la mayoría de las cosas que se manejan es una falsedad, pero es negocio manejarlo así, y nosotros los tomamos como si eso fuera una realidad, ¿verdad? ¿Qué pasó en el baile de los 41? Hubo muchos bailes anteriores. El baile no era clandestino, ¿no es cierto?
Era un baile que no tenía, contaba con los permisos en ese tiempo para hacer una fiesta, una reunión de más de 5 personas, tenías que sacar un permiso, la ley te exigía que tuvieras un permiso, y había lugares específicos para hacerlo, no era en una casa, sino que se llamaban asesorías, que eran como decir un lugar de eventos para hoy en día, y bueno, tenían que tener permiso y el gendarme que andaba por ahí rondando, si escuchaba ruido, pues sabía que había un permiso determinado del baile que se estaba celebrando. Como él oyó ruido y no llevaban eso, bueno, pues entonces hizo acto de presencia. No los metieron a la cárcel por estar vestidos de mujeres, no. Los metieron a la cárcel en primer lugar porque no contaban con el permiso y no sabían quién de los que estaba ahí había rentado el lugar y esto. Y luego la otra es que estaban rifando a 2 chavitos, o sea, como todavía en muchas fiestas hoy sucede, para tener relaciones sexuales, pues rifaban a 2 chacalitos o a 2 sexos servidores, y bueno, ese era otro delito que se estaba cometiendo. Y tampoco que estaba el sobrino, el yerno de Porfirio Díaz, eso es una mentira también, no hay ningún elemento que lo diga que estuvo él, y si él hubiera estado, los medios de comunicación lo hubieran sacado, porque antes de este baile, pues tanto a don Porfirio como a su sobrino, pues en muchos medios de comunicación, a don Porfirio lo sacaban muy frecuentemente vestido de mujer para denostarlo, y al sobrino, pues obviamente que hablaban pestes de él como gay. Entonces hubiera existido esta situación realmente. Pero el otro asunto que tuvo que ser para poder escribir sobre la historia de nuestra población, o esbozos de la historia de nuestra población, es entender cuándo los medios de comunicación utilizaban denostar a una persona, a un político, lo señalaban de alguna manera para denostarlo, para reducirlo, para señalarlo por ser alguien diferente, y es el caso de Emiliano Zapata, porque Emiliano Zapata es el primer hombre que le da chamba a las mujeres y les da cargos de tenientes, coroneles y cargos importantes, que son a las mujeres, estas disidentes de Violetas de Anáhuac, que escribieron en contra de las leyes laborales y que luego se fueron al cobijo de Emiliano Zapata, ¿no? Ana Belén y muchas otras mujeres feministas que están en el olvido, pues porque, pues así es esto, ¿no? Entonces, estas leyendas las construyeron y las dieron por hecho gente como Carlos Monsiváis o no sé cuántas otras gentes, o Salvador Novo, ¿no? Que decían, no, es que no se escribía nada de los gays, estaba prohibido. Mienten totalmente. A mí me tocó conocer a Carlos Monsiváis, estaba enamorado de mi novio, y entonces yo iba con él porque quería ver a mi novio, y no, le dije, yo te acompaño para tener una plática con este hombre. Y ya le decía, oye, ¿qué me dice? No, es que estaba prohibido, no se escribía nada, y mienten totalmente. Bueno, la idea mía fue entonces hacer un libro, bueno, no es cierto, hacer una investigación de todo lo que yo me encontrara de notas, y para tenerla yo, pues ser la más perra de todas las fotos, o yo, porque no voy a compartir nada, pero el que me refute algo, pues se lo aviento en la cara. Pero mucha gente me decía, ¿por qué no lo compartes? Nunca pretendí yo ser escritor ni nada de eso, no lo pretendí por ninguno de los momentos, y me di a la tarea de sacar este libro, que se llama Los Fotos, y con ese nombre que a mucha gente le ha molestado. ¿Por qué? Porque yo asumí que Joto era como me señalaba a mí socialmente, y quería mostrarles quién era un Joto. O sea, que el Joto era más de lo peyorativo de esta palabra. ¿Quién éramos los Jotos? Pues vienen en este libro más de 400 notas, entre notas periodísticas, edictos, reglamentos, bandos municipales, donde se habla de nuestra población y dónde la encontraban, pues cómo nos describían, cómo hubo bailes, hubo fiestas, hubo de todo, y aquí está señalado, o sea, no éramos invisibles. Y al último de esto viene el diccionario Caló de nuestra población, que son como más de 300 términos. En julio va a salir la Universidad Metropolitana de la Ciudad Autónoma Metropolitana, junto con otros activistas y gentes que le saben al asunto del activismo y de la lectura del tema de lo gay que han escrito. Vamos a sacar un libro que se llama Locabulario, y ahí está incluido este diccionario. Y bueno, viene Javier Lizarra, que trabaja mucho el tema de la lengua, Juan Jacobo, Antonio Bertrán, otro Reséndiz, que es un chavo que sabe mucho de novelas y todo esto, ¿no? Bueno, ahí quedamos. Pero en esta búsqueda a lo largo de más de 35 años,
dije, bueno, ese libro, voy a sacar 5 libros. O sea, me planteaba yo sacar 5 libros. Dije, van a ser 5 libros, 6 libros, perdón. Uno que va a hablar cómo nos describían los medios impresos a través de la escritura. O sea, por qué sintieron la necesidad de describirnos, de señalarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces, después en este libro, pues pueden encontrar notas que se hablaban de otras gentes. Por ejemplo, pueden encontrar que se habla de la prostitución masculina en México. José María Tornel, que fue el primer rector de la Universidad de México, en 1843, habla del gran problema que significa la prostitución en el mundo y los miles y miles de personas que trabajan. Y habla de los servidores en nuestro país y habla muy concretamente de que la mayoría de los prostíbulos de México, los clientes buscan a chavitos menores de edad, a hombres. O sea, ya existían chavos en la Alameda como existen ahorita, ya existían desde antes, desde el siglo XIX ya estaban ahí, y como les decían lagartijos porque se la pasaban paseando eran muy visibles, decían lagartijos porque se la pasaban paseando por la de San Juan de Letrán, que les daba el sol todo el día, pues como lagartijas, ¿no? Y en el asunto del baile de los 41, pues de cómo había reglamentos que les prohibían a los exservidores que fueran visibles, que nomás podían ser visibles en la noche, que no tenían derecho a andar en las banquetas. O sea, les digo, por eso es aventurar decir que lo que nosotros conocemos es lo único que existe. Así sale este libro. El segundo libro es otro muy importante. Estos libros todavía no, los acabo de terminar hoy en marzo. Me di a la tarea de terminarlos por la pandemia. Dije, si me muero, pues ahí quedan ya hechos, ¿no? Y entonces este se llama, este es de la caricatura. Y desde cuándo comenzaron, esto es bien interesante para diseñadores y para muchos. ¿Cómo se dieron los grandes grabadores de México, los grandes dibujantes, a la tarea de que como el 99% de la gente en México no sabía leer y escribir? Bueno, pues en lo que ellos publicaban, pues la gente cómo iba a entender de qué estaban hablando si no sabían leer, y entonces dieron a la tarea de construir imágenes de los gays y que la gente los entendiera como gays, o sea, cómo se paraban, cómo estaban vestidos a lo largo de esto, y comienza con 1842, con las primeras imágenes de gays que salen en el periódico El Museo Mexicano, que es de los más importantes de ese siglo. Ahí, a ver si aquí están, mira, estos se llaman, les decían leones, ahí vienen, y pues los describe Guillermo Prieto, un prócer de nuestra historia. Él describe cómo son los leones, cómo están peinados, cómo se peinan, cómo se visten, la cinturita que tienen, los dientes, cómo se comportan. Y de ahí comienza el mercado a buscar denostar a los políticos, pues, y ahí los vemos vestidos de mujer, a muchos políticos de la época, ¿verdad? Como Benito Juárez lo sacan, miren esta imagen hermosísima, que yo, pues ahí ven lo que le está, son Forey y son los franceses que vinieron a invadir México, y pues el cañón, la forma que tiene, ¿no? Que decían eran los cañones que nos venían a meter aquí a México. Y por ejemplo, el primer baile entre hombres es de 1861, y pues a quien vemos bailando, este es Benito Juárez, y Sebastián Lerdo de Tejada, y algunos otros que están ahí presentes, ¿no? Que son José María Iglesias allá y algunos diputados. Ahí están ellos. Y luego viene la primera novela de costumbres sobre una persona afeminada en México, que se hace en 1800. La primera fue en 1869 y habla, lo hizo José Tomás de Cuellar, y se llama Ensalada de Pollos. Esa habla de chavitos, que podemos ver ahora como los chavitos estos coreanos que son muy metrosexuales, se puede decir, y dicen, bueno, pues estos son muy afeminados, ¿cómo es posible que las señoritas se enamoren de gente tan afeminada? Y sale esta primer publicación de Chucho el Ninfo. Chucho el Ninfo sale en la Ciudad de México en 1871. Pues obviamente que no son como libros que hay. Y está aquí, la hizo Facundo en México en 1871.
Ahí está. Y La linterna mágica es de los primeros libros que se sacan en México, que tienen que ver con, son novelas de costumbres. Chucho el Ninfo, había un personaje conservador que era político, un personaje muy importante. Él es el primero que hace un libro de geografía y estadística en nuestro país. Se llamaba Jesús Hermosa. Y entonces él fue conservador y estuvo del lado de Maximiliano y pues tenía costumbres diferentes a los demás, lo veían tomándose con hombres en otros lugares y eso, entonces popularmente le decían Chucho Hermosa, ¿no? Y de ahí pues sale esta novela. Él se tiene que ir de México después de que Maximiliano le va mal y bueno, es la primera novela. Y es el primer personaje afeminado que aparece en nuestro país, o sea, ya como un homosexual. Digo, no se llamaba homosexual propiamente, pero hablan de él, ¿no? Ya de Chucho el Ninfo. A ver, aquí está. No sé, por ahí está, por ejemplo, el gobernador de la Ciudad de México con Benito Juárez dándose un beso. Y así, llegamos, ahora que está esto digo, el personaje que más salió vestido de mujer es sin duda Francisco I. Madero. Ahí lo tenemos, aquí está vestido de niña, y aquí lo están mostrando encuerado. Y bueno, y muchos otros, ¿no? Muchísimos otros. Los dibujos que hacía Clemente Orozco sobre lesbianas en las calles. Y los dibujos que hablaban de los homosexuales en la época. O sea, eso que digan que no éramos visibles, ahí está todo eso, ¿no? O sea, pero pues obviamente, esos dibujos de estos homosexuales es de 1929. Entonces, imagínense, pues. Y ahí vienen infinidad de dibujos. Vienen aquí imágenes de las primeras novelas de lesbianas y gays que hubo en nuestro país abiertamente. Esas comenzaron en 1951. No sé de la de Luisa Pata cuántos se han hecho, pero de estas novelas, en revistas como Bea, Vodevil y todas estas, salían, se sacaba una producción de 100,000 cada semana. Entonces ahí tantienle ustedes cuántas novelas de lesbianas y de gays salieron, ¿no? Si se estuvieron publicando por varios años. Miren, ahí están las novelas de lesbianas. Y cada novela venía ya fuera con unas imágenes, porque de eso se trataba, ¿no? Pero salen en esta revista, salen las primeras novelas de gays, de lesbianas, de personas trans, ¿no? Y luego vienen otros personajes que construyeron también, que dicen que no, que era una época donde no se escribía mucho, pues, o que no se veía mucho, pues estamos mintiendo, porque fíjense, este personaje, no sé si saben quién es, el que está ahí, es Cricri, el grillito cantor, 1939, él saca una novela hecha por su ¿cómo se llama? Por el que hizo la novela, y la saca transvestido, y porque anda atrapando un delincuente, y la novela dura como 9 meses, ¿verdad? Ahí está Popeye el marino, aquí no se llamaba Brutus, su compañero, y ese el primer beso entre hombres que se da, es en 1937 por ahí. ¿Ah? Y bueno, sale la primera mujer, ¿cómo se llama? La primera mujer que tuvo una sexualidad muy, muy diversa, que sus historietas siempre eran, y la primera heroína en el mundo, ni siquiera en México, la primera heroína en el mundo, que se llama Adelita y las guerrillas. Es esta mujer que salió en 1939, le digo, es la primera heroína en el mundo, y muchas de sus escenas tuvieron que ver con lesbianismo, con gays, con transexualidad. Y así, bueno, la construcción heteronormativa, aquí sí podemos hablar de la construcción heteronormativa en estos libros, cómo se fue dando a lo largo de los años, ¿no? Desde 1843, a través de las imágenes. El primer libro de los Jotos es cómo nos describían a través de la lengua escrita. El segundo libro de los Jotos es cómo nos describieron a través de las imágenes, cómo fueron construyendo todo esto. Y posteriormente viene otro libro que es el del cine. El del cine
es cómo a través de las imágenes en el cine fueron hablando de nuestra población, cuáles las primeras, y más de 300 películas en nuestro país, que primero es el teatro, primero es estas novelas que se comenzaron a escribir en México, ¿verdad? Esta novela de Chucho el Ninfo, de, de ensalada de... Aquí está, miren, Chucho el Ninfo, que es la primera imagen de un afeminado en nuestro país. Este es los libros que sacaron. Y cómo los escritores españoles que eran gays y lesbianas, pues comenzaron a enviar aquí a México sus novelas. Y cómo fueron apareciendo otras novelas, ¿no? Y cómo después esas novelas comenzaron a incidir para comenzar a hacer obras de teatro, las primeras obras de teatro que salieron sobre el tema de lo gay, y cómo aparecen esas novelas que yo considero que son muy importantes. Ya vimos que hubo novelas en 1951, 1869, 1870, pero salen dos novelas muy importantes. Yo creo que la mejor de todas es esta, que se llama Picardías del Goyo Momo, de 1964. Es buenísima porque nos describe el México de los gays de los años 40 y 50. Es buenísima esta novela. Nos habla, pues obviamente, de los ex-servidores, dónde se reunían, qué dificultades tenían y todo eso. En ese mismo año sale esta novela que se llama 41, el muchacho que soñaba con fantasmas, que es buenísimo. Y luego sale esta de El Bello Ramón, y ya posteriormente sale El vampiro de la colonia Roma. Esto es lo que conocemos nosotros solamente en México, en la Ciudad de México, pero falta todo lo que se hizo en todo el país, ¿verdad? Por eso les digo que es muy aventurado hablar del movimiento gay en México, ¿no? Pues porque no está escrito, o sea, falta la historia de toda la gente en todos los estados de la República, o de todo lo que se escribió, o de todo lo que se visualizó. Segundo libro, les digo, el cine, que es importantísimo. Tercer libro, que tiene que ver con la transexualidad, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los primeros transvestis los primeros transformistas que hubo en México? Muchos dicen, no, esto comenzó con Francis y que no, andan mal. Nuestros primeros transformistas fueron estos que están aquí. Se llama Miss Midis, era 1894, y antes que ellos otros, pues no tenemos fotografías, pero ahí está, era muy importante el Miss Midis. Y así, otros y otras que hubo muy importantes. Ahí está una mujer que se vestía de hombres, es esta Claudio Obregón, o el Panzón Soto, y muchos otros, pues, Mimi Derba, Esperanza Iris, y muchos otros artistas que comenzaron a salir, ¿no? Transvestidos. Y como muchos artistas a lo largo del tiempo y muchos personajes dedicados a la cuestión artística, escritores o artistas de otro tipo, pues siempre su sexualidad, ahí tenemos, por ejemplo, a Roberto Mento en medio y Salvador Novo en una alberca. En la alberca es donde se ubicaba mucho el tema de los gays. Aquí está José Mojica, que es otro gay muy importante del país, con Salvador Novo, y dice, ay, pues ahí está José Mojica metiéndole el brazo atrás a Salvador Novo, eso que la nota, ¿no? Y esto es de los años 20, 30, ¿verdad? Como las relaciones de, por ejemplo, aquí está el hijo de María Félix, lo relaciona con el asesinato de un gay y cosas de ese tipo. Los mayores de los clientes de las revistas gays, que son Rafael y Juan Gabriel, o sea, son Rafael y Juan Gabriel, de los gays que más estuvo, esta es la primera imagen que sale de Juan Gabriel como homosexual, que dice que está enamorado de Rafael. Rafael era el cantante de moda en ese momento más importante, el español, y él yo creo que hizo un asunto comercial, él construyó su imagen como gay, porque era un mercado muy importante que lo tenían los medios de comunicación. Nosotros le hicimos allá en nuestra organización el primer homenaje como gay. Y bueno, viene el quinto libro, que es la fotografía, ¿verdad? Cómo comenzaron a fotografiar a los primeros homosexuales en nuestro país, cuándo comenzaron a salir, cuáles fueron las primeras revistas que salen, y todo esto. Y bueno, salen desde 1851, cuando comienza a aparecer la fotografía, comienzan a estas personas a decir, pues se tiene que fotografiar a todos los delincuentes. Ahí está la primera lesbiana, los primeros gays que estuvieron fotografiados en
en la cárcel de Belén, ni siquiera en el Lecumberri. Eso, sobre todo el asunto que la J, que en el Lecumberri, no es cierto, no existió nunca una celda J. El mote J nació, no sé cuándo nació, pero desde 1820 y tantos, ya en nuestro país las revistas hablaban de Jotas o Jotas. Aquí están sexos servidores que están ahí, las fichas que les hacían en la cárcel de Belén en 1900 y tantos, ¿no? Y bueno, de ahí viene esta que es muy importante. La primera persona que salió pues que salió en un medio nacional, en ese momento que el medio nacional era la prensa escrita, no existía el radio con esa potencia que existía después, eran los medios impresos, y existe esta mujer que se llama Santa, que era aquí de Guadalajara, y que sale exigiendo garantía a su visibilidad. Aquí sale en esta primera revista, que esta es la segunda revista más amarillista, pero más popular en ese tiempo. Ahí está, me dice, el tercer sexo, que en ese momento se comenzaba a plantear el tercer sexo, ya la llevan detenida, fue clienta, así como Juan Gabriel de los Nuevos Impresos, ahí sale en otra revista. Y ella decía que la entrevistaban, los medios de comunicación eran muy abiertos en esos años, por eso hace rato que el anterior ponente decía que no era posible verse. No, no era cierto, porque sí hubo mucha visibilidad, porque debemos de recordar, si los que están aquí ya tuvieron la preparatoria, debemos de recordar que la Revolución Cristera puso en la lona a la iglesia, y entonces la iglesia en esos años de la posrevolución perdió poder, y el tema de la sexualidad a los líderes de nuestro país no les tenía con pendiente. Y esos años fueron de muchísima visibilidad hasta que los gobiernos civiles volvieron otra vez al mando, ¿no? Imponiendo su moralidad, que eso fue como a mediados de los años 50, y llega a haber una quemazón de libros y revistas, así como en Alemania, en el Zócalo de Guadalajara, perdón, el Zócalo de la Ciudad de México, que nunca se nos saben, pues, pero que estuvieron las universidades católicas, fueron y compraron a todo el centro del Zócalo, a comprar revistas, libros que tuvieran que ver con la sexualidad, y los fueron a quemar. Aquí está otra foto de libertinaje, ahí está otra vez Santa. La primera mujer trans que fue visible es esta que está aquí, se llama el Negrito Ramírez. Esta es una mujer trans que luchó del lado de Pancho Villa en 1914. Sí, 1914, Pancho Villa toma Chihuahua y ahí la matan, y a la hora de tratar de su cuerpo prepararlo para, para poderla embalsamar y sepultarla, pues se dieron cuenta de que era una mujer, ¿no? Que vestía como hombre. Y bueno, por mi parte, no sé si quieren hacer algunas preguntas. Yo es lo que traigo para presentarles. Muchas gracias, Tania, por tu exposición. Y sí, hay un par de preguntas aquí. Primero, voy a ir como en orden de tu presentación. ¿Tú crees, tú que has estado involucrado en movimientos políticos, que actualmente hay presencia homosexual en la política? Mira, hace rato les decía que no somos una comunidad, y todos los grupos sociales de gays, lesbianas y personas trans en este país, ya sean colectivos, organizaciones de la sociedad civil o de partidos políticos, somos tan diversos como los heterosexuales. Y entonces nuestros intereses son totalmente diferentes. Entonces, de ahí que sí hay muchos, y ha habido muchos políticos gays, lesbianas y personas trans, pero eso no significa que ellos sean unos aliados en la búsqueda de derechos o del reconocimiento de nuestra población. Entonces, difícilmente un organismo que se crea dentro de un gobierno para hacer visible el tema de los derechos de los gays, realmente cumple esa función, ¿no? Porque tiene sus intereses políticos, y pues
no van a hacer absolutamente nada en favor de nuestros derechos, sino en lo que ellos anden buscando. Sí hay muchos políticos gays, sí hay muchas políticas lesbianas y trans, pero tienen sus propios intereses y difícilmente pueden sacar algo para beneficio de nuestra población. Si eso o sea, los derechos en este país ganados para nuestra población no han sido gracias a los movimientos de gays, de lesbianas y personas trans. No, y menos ahora que las marchas estas de orgullo y exigencia se convirtieron en un asunto de fiesta, imitando a los gringos con el Pride, ¿no? Que esa es pura fiesta y nada de exigencia social. Entonces, hay muchos lugares que donde se siguen haciendo marchas de orgullo con una exigencia social importante, pero les digo que ahora mucho menos. Por ejemplo, la Ciudad de México está copada por el gobierno de la Ciudad de México, la marcha. Entonces, difícilmente va a subir alguien a hacer denuncias de los asesinatos que hay, de las no políticas públicas para visibilizar a nuestra población y lograr el mayor de los retos que tenemos los gays, lesbianas y personas trans en este país, que es el cambio cultural. No hay nada que se esté haciendo porque no hay políticas públicas que ayuden o contribuyan a que las organizaciones de la sociedad civil que trabajan estos temas puedan, por ejemplo, deducir impuestos, ¿verdad? Porque nos tienen encajonados en el tema de la salud. Para los políticos en este país, el único asunto de nuestra población es el tema del VIH, ¿verdad? Y solamente los hombres. Las poblaciones de lesbianas, de personas trans, están fuera de todo mal, que no tenga que ver con que tengamos una relación sexual. Gracias, Jaime. Ahora otra pregunta, ya que estuviste hablando sobre la visibilidad. ¿Crees que era diferente la visibilidad con respecto a la forma estereotipada que comunican los formatos que nos han mostrado, que nos has mostrado? No, la visibilidad siempre fue igual. El asunto es que no éramos tantos tan visibles. El gran problema social en la visibilidad es cuando esta exigencia social se convertía en búsqueda de derechos. Ahí cambiaban las cosas. Porque gay, lesbianas, hay visibles, hay desde el siglo, desde que llegaron los españoles a nuestro país. El primer caso de una persona afeminada que fue apedreada por ser afeminada, que sí es algo verídico y no muchas otras que se inventan, es Moctezuma, cuando es secuestrado por Hernán Cortés, cuando se lo lleva a otro palacio, y el hermano de Moctezuma y la gente del pueblo que fue a liberarlo, le comenzaron a decir que era un afeminado. Y a decir afeminado en ese momento a un personaje de ese tipo, significaba decirle que era gay o que era homosexual. Entonces, desde ahí somos visibles, ¿verdad? Se inventaron muchas leyendas. Falta la construcción, la investigación para poder construir una historia mucho más real, pero mire, el libro este de las fotos que yo tengo, el primero que se hizo, yo pongo de ejemplo a una señora que en la Ciudad de México corría, no sé si la llegaron a conocer, se llamaba Doña Chayito, que vendía periódicos y ahí por la de Reforma ella vendía periódicos. Y entonces ella iba a los campeonatos mundiales para correr y siempre ganaba la señora, siempre ganaba la medalla de oro. ¿Y saben por qué lo ganaba? Porque en su categoría de 90 años no había nadie más. O sea, ella se podría tardar 5 días en llegar y iba a ganar porque no había otra persona en la categoría. Entonces, el libro de las fotos que yo escribí y estos otros libros no serán quizás muy buenos, pero son los únicos que existen en nuestro país acerca del rescate de nuestra historia, que no tiene que ver con la historia de un solo personaje, sino socialmente cómo éramos visibles, cómo se fue construyendo todo de lo que somos hoy padecidos, ¿no? De todo lo que padecemos, que es la construcción social y cultural de nuestra población. Ya no supe si contesté lo que me preguntaron, pero... Sí, gracias. Otra pregunta. ¿Qué políticas crees que hagan falta en este país para mejorar la libertad del movimiento LGBT? Mira, lo primero es que tiene que existir, les pregunté que a ver si alguien me contestaba por qué exigimos el matrimonio, pero nadie me contestó. ¿Qué significa el matrimonio? Nosotros no lo pedimos por querernos casar, no lo pedimos por querer heredar a nuestros cónyuges, no. El exigir el matrimonio igualitario es porque es el ente social que defiende el Estado y al que le garantiza todo es a la familia.
La familia es el núcleo social más importante de un Estado, no solo en México, no solamente en México, en todo el mundo. La familia es el núcleo social del Estado y por el que debe trabajar tarde, mañana y noche para garantizar su funcionalidad, el cumplir sus sueños y garantías para hacer este país grande, ¿no? Con los hijos y las futuras generaciones. Al casarte, es el único reconocimiento que hay para poder construir una familia es el matrimonio. Entonces, al existir el matrimonio, entonces, en todos los estados del país que no existen, significa que el Estado tendrá que darnos la garantía de luchar por garantizar nuestros derechos plenos, ¿verdad? ¿Qué significa? Una vez, ahorita muchos estados del país ya tienen el matrimonio, pero fue el primer paso para la garantía de la visibilidad. No quiere decir que todavía tengamos garantizada la visibilidad. Lo que nos falta es armonización de códigos, leyes, reglamentos, bandos municipales, para poder hablar de que estamos reconocidos como ciudadanos plenamente. Actualmente no lo estamos. O sea, por muchos años el Estado federal y los estados y los municipios no nos quieren a los homosexuales. O sea, hay muchos municipios en la República Mexicana donde todavía hoy, que es, estamos acá a 22 de junio, todavía el día de hoy hay muchos municipios en el país donde los bandos municipales, que es el primer enfrentamiento que tienen los gays con el Estado, se sancionan las prácticas homosexuales. ¿Qué es eso? No sé, pero ahí lo vi, ahí viene. En Jalisco solamente hay 11 municipios en nuestro estado que sancionan las prácticas homosexuales. Hay el 50% de los bandos de policía y buen gobierno de este país sancionan la contravenir la moral y las buenas costumbres, ¿verdad? Todo aquello que va en contra de la moral y las buenas costumbres debe de ser sancionado. Y ahí, en esos esquemas, nosotros estamos incluidos, porque cuando el presidente municipal o las autoridades en el municipio decidan que estás contraviniendo la moral y las buenas costumbres, pues te pueden sancionar. Podemos estar en una reunión ahorita de Zoom y llegar la policía del municipio y meternos a la cárcel por estar hablando de cosas que van contra la moral y las buenas costumbres. Nos falta una armonización total de leyes y el dilema, el gran trabajo que se tiene que hacer es para poder lograr un cambio cultural. Las mujeres, a pesar de que en los años 30, en los años 50 se les da el derecho al voto, no han podido lograr un cambio cultural. Entonces, imagínense a nosotros cuándo va a ser ese cambio cultural y menos si no hay políticas públicas que contribuyan a que los gays y lesbianas, que tenemos organizaciones, podamos trabajar y contribuir a ese cambio cultural. Es algo muy difícil. Digo, no hay una organización en el país, fuera de la Ciudad de México, que reciba, o legítima, una organización social civil legítima, que reciba financiamiento por ninguna parte del mundo que tenga que ver para luchar por nuestros derechos. No existe, eso no existe. Hay para los temas de salud o copado en la Ciudad de México, pues para los grupos políticos que son del partido de Morena, y pues ahí les dan recursos pues para que hagan lo que tengan, que gusten y desean, pero quizás no van encaminados al mayor de nuestros problemas, que es un cambio cultural para que podamos ser aceptados. Ya no yo, porque a mí ya me echaron a perder la vida, muchos de ustedes ya se echaron a perder la vida, pero para que las nuevas generaciones de gays, lesbianas, hombres y mujeres transexuales, hombres y mujeres transgénero, puedan vivir en un lugar más libre, con la garantía de la visibilidad, con la garantía de soñar y poder lograr y construir sus sueños. Eso es lo que nos hace falta. Gracias. Ahora que estamos hablando de matrimonio, Jan María Castro en una entrevista dijo sobre el matrimonio que no sirve más que para heredar pobreza. ¿Qué opinas tú al respecto de esto? Pues que se busquen un marido que tenga dinero, ¿no? Y si está igual de fregado, pues no. Es una estupidez eso. Es una estupidez. Yo les acabo de decir que es el reconocimiento para la construcción de la familia en la esperanza. El Estado no tiene otra manera de actuar si no es bajo el marco normativo. Y si el marco normativo establece que los gays y lesbianas pueden ser reconocidos en el Estado por construir una familia, el Estado tendrá que garantizar políticas públicas que garanticen
nuestra visibilidad plena y derechos igual que los heterosexuales y garantía de derechos. Por último, como comentabas justo al inicio que no hay como un archivo sobre nuestra comunidad, sobre homosexuales y demás, con todo lo que tú has reunido, ¿no tienes o sabes de alguna propuesta sobre un archivo público que hable sobre el tema? No, no existe. Existen 4 archivos en el país que son importantes. No es EGO, pero el archivo que tiene más documentación, tenemos más de 35,000 piezas en resguardo que he comprado, nadie me las ha comprado, que he comprado yo con mis recursos a lo largo de 35 años. Pues lo tenemos con nuestras limitantes, pues no crean que tenemos, o sea, si nos costó dinero, mucho dinero conseguir el material como para tener las condiciones para una biblioteca y eso, no, está muy lejos de lograrlo. Sentarte, escanear todo el material, no, yo creo que yo solamente he podido revisar como unas 3,000 piezas, cuando mucho, faltan 32,000 piezas por investigar. Hasta hace poquito algunos servidores de prestadores de servicio han venido echando la mano como para clasificar, pero no tenemos ni bolsitas para meter todo el material, ¿no? Entonces, existe el Fondo Cobian Zamora, que es el mío, existe el de Oscar en Tijuana, existe el de Nacho Iris en la Ciudad de México y el de Alonso Hernández, cada uno con sus características muy específicas. El que maneja, quizás no de los movimientos gays, sí de la historia de nuestra población en general, es el mío. El de Oscar maneja el tema de la frontera de Tijuana y San Diego, en esa conjunción que se hace, y el de Ignacio Iris, que maneja el tema de la cultura, que era un archivo que era de Jesús Covarrubias, de la Ciudad de México, que comenzó a hacer las semanas culturales, y el otro de Alonso Hernández, que han sido varios donadores de ese material. El único que es compartido a través de los libros y las investigaciones por este momento es el mío, y Oscar en Tijuana, que ha comenzado a hacer lo propio a sus posibilidades, porque no es muy fácil. No es muy fácil, tenemos que escanear un documento. Las imágenes las vieron que son una chulada, pues tuve que enseñarme yo a manejar el Photoshop, a manejar un montón de programas y todo eso, porque tratar una sola imagen, pues me costaba muy caro, ¿no? Entonces me tuve que enseñar yo a hacerlo, pues para ahorrarme esa lana, ¿no? Y estos libros manejan más o menos como unas 350 imágenes, desde 1840 hasta 1989, es el año que manejan todos, porque en 1989 llega otra etapa de nuestra población, que es el tema del SIDA, y bueno, pues habrá alguien que más adelante pueda escribir al respecto. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Algo que quieras decir para concluir, Jaime? Pues que esté en nuestras manos el ser visibles, el contribuir a que los demás lo sean, que nosotros somos el resultado de la lucha, la exigencia y la visibilidad de muchos otros que lamentablemente el destino, la vida no les permitió vivir con felicidad, ¿no? Han sido muchos y muchas y muchas que murieron, así como dice por ahí un pasaje bíblico, en la esperanza de vivir en un país que los quisiera, de vivir en una familia que los quisiera, y si no los quería, que simplemente los respetara. A muchos los asesinaron de maneras bárbaras, los siguen asesinando de maneras bárbaras. Somos una población vulnerable que contribuimos muchísimo a la riqueza de este país, a la construcción de este país, en un país que les digo que hasta ahorita no nos quiere porque nos regatean los derechos, pese a haber tenido participación en todas las luchas sociales de este país en ambos bandos, ¿no? Por mi parte, muchísimas gracias. Me pueden encontrar como Jaime Cobian en Facebook, o ponen ahí el Joto de Jaime Cobian por el libro de los Jotos, me referencian y pues me pueden encontrar en mis redes sociales. Muchísimas gracias y espero les sea de utilidad. Muchas gracias, agradecemos mucho tu participación, así como a la Universidad Autónoma Metropolitana y a la editorial Analítica que hacen posible este coloquio. Nos tomaremos Muchas el gracias, receso. hasta luego. Gracias, Jaime. Hasta luego. Hasta luego.